Vamos a nuestro espacio de opiniones, bienvenido y gracias también a quienes nos sintonizan a través de las radios de Ágape en esta retransmisión en vivo en el oriente y occidente del país. Hoy hemos querido poner en el análisis el tema de las muertes en vacaciones. Ayer en todos los medios escritos, radiales y televisivos, el tema era ese: ¿cuántos muertos ha dejado esta vacación en nuestro país? Y no solo a nivel nacional, en noticieros internacionales se nos colocó como el país centroamericano con más muertes en vacaciones. ¿Qué es lo que hay detrás de esta situación? Creemos que es digno de analizarlo y en ese sentido nuestra invitación ha sido para el sociólogo Joaquín Aguilar, que nos acompaña esta mañana para analizar precisamente estas cifras que tuvieron un incremento del 32% respecto al año 2008. Esto quiere decir 61 muertos entre ahogados y accidentes de tránsito. Y por otro lado, la cantidad de homicidios, que entre el 3 y el 13 de abril fue de 113 personas asesinadas. Gracias por acompañarnos, Joaquín. Gracias, Rafael. Buenos días. En este programa. Muy amable por invitarme. Gracias. ¿Cómo debemos analizar esto? Quizás para los salvadoreños es rutina, que cada vacación, cada Semana Santa, vacación de agosto, Navidad, tenemos estas estadísticas. Pero ¿cómo hay que referirlas como fenómeno social? Bueno, mira, Rafael, yo pienso que cuando se hace un análisis sociológico de estos fenómenos, se puede hacer desde dos grandes enfoques sociológicos. El primero es desde la persona misma y el segundo es desde el entorno social que rodea a la persona. Desde la persona misma se suelen hacer la mayoría de análisis en muchos medios de comunicación. Cuando se presenta la noticia, se dice, es que la persona no sigue indicaciones, la persona se pasa los tragos, la persona cree que la vacación es un escape total y pierde el control que normalmente suele tener en días laborales. Ese es un enfoque, digamos, desde la persona, desde el individuo mismo. El otro enfoque que se puede hacer es desde el entorno social que le rodea. Y ahí entra, en primer lugar, todo el aspecto sociocultural donde está inmersa la persona. Y en segundo lugar, entra todo el aparato institucional del Estado para analizar esa situación. Vámonos por el primer enfoque, el enfoque de la persona. En primer lugar, yo creo que en la persona, ¿por qué cada año aumenta tanto la cifra de muertos, de accidentados? Bueno, en primer lugar, yo creo que cada vez más en nuestro país la gente vive el día a día en una situación aflictiva, en una situación de crisis, en una situación de zozobra, en una situación de incertidumbre. La vacación es una especie de paréntesis de toda esa incertidumbre, de toda esa crisis, que hace que la persona se libere y cada vez, como la presión es mayor, cada vez la liberación es mayor. O sea, la gente en vacaciones aprovecha a desenchuflarse de lo que cotidianamente hace. Eso te hace a ti que muchas personas quizás beban más de la cuenta, que cada persona trate de liberar sus energías que tiene en manejar más allá de la velocidad permitida, en hacer disparos al aire, en meterse al mar y querer liberarse en la inmensidad del mar, la inmensidad de los problemas cotidianos que tiene. Esa puede ser una explicación. La otra explicación es, desde la perspectiva estructural, es un poco decir, mire, ¿dónde está la eficiencia, la eficacia de las instituciones del Estado encargadas de esto? Y estoy hablando concretamente de los cuerpos de socorro, estoy hablando concretamente de los cuerpos de seguridad, estoy hablando concretamente de toda la infraestructura de salud, del seguro social, de la red de hospitales públicos, estoy hablando además del cuerpo de bomberos, etcétera, ¿verdad? O sea, de la policía de tránsito. ¿Dónde está la eficiencia? Entonces uno puede ver aquí que los vacíos que existen en el día a día, en la vida cotidiana, se hacen más grandes esos vacíos en momentos de vacaciones. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de cubrir el territorio, no tienen la capacidad de dar la cobertura necesaria para poder normalizar este tipo de situaciones que se dan en vacaciones. Por ejemplo, si tú ves las calles del país, ¿verdad? Yo, por ejemplo, salí hoy en vacaciones a Suchitoto con mi familia y encontré dos retenes policiales, uno viniendo de Suchitoto a San Martín y otro viniendo de San Martín a Soyapango. Son los únicos en todo el trayecto, que son más de 60 kilómetros desde Antiguo Cuscatlán.
Y en San Salvador, en las zonas de San Salvador, tú no veías retenes policiales. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo policial estaba tirado en la zona de la costa del país, en la zona costera y en las carreteras. Ahora, pero será muy difícil estructuralmente trasladarle toda la responsabilidad a estas instituciones, claro. ¿sí? Porque no podríamos poner un Así policía es. en cada cuadra, Así y aún es. teniéndolo, tomando en cuenta la parte de la persona, que quizás es lo que habría que reflexionar más, siempre se van a dar estos hechos. La pregunta sobre esta temática es, ya lo ha explicado un poco, la necesidad de salir de los problemas de los salvadoreños, pero ¿hay algo más que debamos estar viendo en estas circunstancias? Sí, porque me parece muy interesante el hecho de que tengamos una enorme cantidad de personas muertas en accidentes de tránsito. ¿Qué está detrás de ese conducir violento o de ese manejarse contra las leyes de tránsito? Mire, yo pienso que ahí tú tienes razón, ¿verdad? No se le puede descargar toda la culpa a las instituciones del Estado, pero también hay una responsabilidad ahí en ello, ¿no? Si lo quisiéramos porcentualizar sería difícil, yo no me atrevo a decirte tanto por ciento uno, tanto por ciento el otro, pero desde la perspectiva de la persona, vamos a hacer este análisis. Yo te decía que la persona vive en el día a día en una situación aflictiva de incertidumbre, y la incertidumbre de hoy es mayor que la incertidumbre de hace 2, 3 años. Por eso las estadísticas de muertos hoy son también mayores que las de hace 2, 3 años. Ahí yo pienso que el enfoque de cómo se vive la crisis y cómo la vacación simboliza un escape, una válvula de escape de la olla de presión cotidiana, es quizás lo que afecta desde la perspectiva del individuo esta cantidad de accidentes, de muertos, de heridos que se dan en vacaciones. En primer lugar, yo pienso que la Semana Santa para el mundo católico es una semana de reflexión, es una semana de renovación de los valores cristianos, es una semana de acercamiento a los templos, de acercamiento a las actividades religiosas. Eso quiere decir que la sociedad se está secularizando, ¿verdad? O sea, la sociedad está cada vez más distante de las cuestiones religiosas. Te hablo del mundo católico, porque también en el mundo no católico, aunque no celebran la Semana Santa como una fiesta propia, pero tienen ciertas actividades religiosas dada la vacación que tienen la mayoría de su feligresía. Yo pensaría que en el lado de la persona hay un distanciamiento de los valores morales, hay un distanciamiento, llámense católicos o no católicos, hay un distanciamiento de las prácticas que llevan a que en una vacación haya convivencia familiar, ¿verdad? La gente tiene que, digamos, darse cuenta que la vacación no es solo para salir, ¿verdad? Darse el escape. Yo aquí estoy hastiado de esto y me voy. El que puede se va a Miami y el que no se va a Suchitoto, ¿verdad? Pero igual sale. El asunto es cómo sale, ¿verdad? Con qué perspectiva sale. Cuando la vacación podría ser para encontrar un momento para la reflexión, un momento en que te puedes levantar más tarde porque no tienes la jornada de entrar como todos los días y hacer algunas actividades domésticas, entrar más en comunicación con la familia, estar más en comunicación con las personas que te rodean, encontrar espacios para la reflexión. Pero fíjate que hay una de las cosas que yo siempre que lo dice Dagoberto Gutiérrez me deja pensando. Hay poco espacio para pensar, hay poco espacio para reflexionar. Entonces, el ser humano necesita cierto espacio para reflexionar, desde la perspectiva cristiana o no cristiana, eso es... Pero ¿dónde está el elemento que hace que muchos, aún no teniendo esas circunstancias, consideren también el viajar con la familia una oportunidad casi de un suicidio? Porque uno lo ve cómo se manejan algunos en las carreteras, van los automóviles llenos de personas, los buses, los microbuses, pero la gente va que no soporta ni siquiera hacer una cola, y esa vivencia que está teniendo nuestra sociedad, precisamente cómo enmarcarla en circunstancias como estas. Hay dos razones. En primer lugar, en ese ejemplo que tú me pones, tú puedes viajar en familia, pero no puedes viajar con la familia. O sea, yo puedo ir en el carro con mi esposa, mis hijos, en una carretera, ¿verdad? Pero yo llevo el timón, llevo en mi cabeza una serie de cosas de liberarme. Los niños van en su mundo oyendo su iPod o jugando con algún aparatito de estos que hay ahora,